¿Qué tal, doctores? ¿Cómo están? Mi nombre es Raúl Ambrosio, yo soy externo en la especialidad de ginecobstetricia y el día de hoy vamos a dar una pequeña charla de patología mamaria. Hablando un poco de las generalidades, vamos a entender primero que la mama es una glándula. Ahora, esta glándula tiene un origen ectodérmico. Ahora, esta glándula va a estar conformada por dos tipos de tejido, un tejido fibroso y un tejido glandular. Ahora, estos dos tipos de tejidos van a estar sostenidos por un tejido que es el tejido graso. Es el que le va a dar el sostén a la mama, la forma. Ahora, el parénquima de la glándula mamaria va a estar conformada por lóbulos, aproximadamente de 15 a 20 lóbulos. Y estos lóbulos van a estar formados por lobulillos, aproximadamente de 10 a 100. Ahora, estos lobulillos, importante recordar que van a ser los que van a producir la leche. Ahora, esos lobulillos van a secretar eh, lo que es la leche a través de conductos y llevarlas hacia el exterior. Netamente tenemos que recordar eso en esta imagen. Ahora, esta imagen netamente es para recordar eh, que la mama está situada aproximadamente entre la segunda costilla y la sexta costilla. ¿Y quiénes conformarían o cuál es la base de la mama? Que viene a ser esto. Bueno, está formada por dos músculos, el músculo pectoral mayor y el músculo serrato anterior. Las dos tercias partes formadas por el músculo pectoral mayor y un tercio por el músculo serrato anterior. Esos son los que van a formar la base de la mama. Un dato muy importante que me estoy olvidando mencionarles viene a ser que la mama va a estar, bueno, hablando un poco más macroscópico, está situada por el borde lateral externo del esternón, valga la redundancia, y por la línea media axilar. Ese es el lugar situado de la mama. Esta es una imagen un poco más microscópica, donde vamos a ver los ductos, netamente recordar esto, que van a estar rodeados por células glandulares y consiguiente por células mioepiteliales, que van a ser la unidad contráctil de la mama. Netamente acá también para que en otras bibliografías van a encontrar lo que son los alvéolos. Los alvéolos netamente son los lóbulos, que hemos mencionado hace un momento. Son sinónimos. Bueno, aquí esta imagen la puse aquí para poder recordar la siguiente estructura. El ligamento suspensorio de la mama, o más conocido como el ligamento de Cooper. ¿Qué tenemos que recordar de esto? Es que el ligamento de Cooper viene a ser un tejido fibroso que le va a dar el sostén a los lóbulos de los lobulillos. Netamente viene a ser eso, es la matriz de la glándula. Otro, Otra estructura que tenemos que recordar muy bien, netamente son las glándulas de Montgomery. Las glándulas de Montgomery vienen a ser, aquí vemos el pezón y vemos la areola. Y estos puntitos que vemos aquí vienen a ser las glándulas de Montgomery. ¿Esas glándulas para qué sirven? Estas glándulas lo que hacen es producir un lubricante protector para la areola y para el pezón. Entonces, en conclusión, estas dos últimas láminas es para mencionar las dos estructuras que suelen preguntar, ya sean rotaciones o en preguntas de examen. Por primero tenemos a lo que es el ligamento suspensorio de la mama, que es el ligamento de Cooper, y que hemos mencionado que es un ligamento de tejido fibroso que va a dar el sostén en la matriz de la glándula mamaria, y las glándulas de Montgomery, que vienen a ser las glándulas que van a secretar un lubricante protector para la areola y el pezón. Netamente eso. Bueno, entramos en realidad a lo que es el tema de hoy. Vamos a dividir esta exposición en dos partes. La primera, que es esta que estamos haciendo ahora, vamos a hablar netamente de la patología benigna. Y en una segunda parte, en otro video, hablaremos de lo que es la patología maligna netamente basados en cáncer. Entonces, ingresamos a lo que es la patología benigna, en donde tenemos trastornos funcionales. Esos trastornos funcionales son muy conocidos por nosotros porque van a ser manifestaciones de algunas enfermedades. Dentro de ella tenemos lo que es la galactorrea, hablaremos también de lo que es la telorrea, hablaremos de un poco del dolor, diferenciando lo que es mastodina y mastalgia, y también tendremos lo que es lactacia ductal. Dentro de los trastornos inflamatorios hablaremos netamente de mastitis. Es importante recordar esto.
También tenemos otra patología que es la mastopatía de Gordon, que vamos a hablar más adelante, solamente es un plus. Dentro de lesiones proliferativas, aquí tenemos que recordar displasia de mama, o también conocida como mastopatía fibroquística. Y dentro de tumores benignos, no nos podemos ir de esta charla sin saber lo que es el fibroadenoma. Entonces empezamos con los trastornos funcionales y empezamos con galactorrea. Entendemos por galactorrea que es una secreción lechosa. Muy bien, es una secreción lechosa bilateral pluriorificial, o sea, por múltiples orificios, pero que tiene que estar por fuera o fuera de lo que es la menstruación y el prepuerio. Además, como les mencioné hace un momento, la galactorrea viene a ser una manifestación, no netamente una enfermedad. Entonces, en ese caso hablamos de lo que es una manifestación en un adenoma pituitario, hablemos de una alteración hormonal como es en el hipotiroidismo. Entonces, ¿cuál sería el tratamiento de este trastorno? Netamente es basarnos en la enfermedad de base, valga la redundancia. Siempre es tratar la enfermedad que está causando esto. De igual manera, la telorrea, van a encontrar la telorrea en diferentes bibliografías con diferentes conceptos. Bueno, aquí lo que vamos a mencionar es netamente que telorrea es una secreción. Ahora, esta secreción puede ser una secreción purulenta, como ven aquí, que nos hace pensar un poco es una patología inflamatoria o infecciosa, y puede ser una secreción sanguinolenta, como vemos aquí, que nos hace pensar más en una patología maligna, ¿no? Bueno, netamente la telorrea es más frecuente unilateral y tenemos que recordarnos de dos enfermedades muy importantes, la ectasia ductal y el papiloma intraductal. Netamente esas dos patologías vamos a ver más lo que es la telorrea. Dentro de lo que es la ectasia ductal, netamente tenemos que recordarnos que la ectasia ductal viene a ser una dilatación de los conductos y es muy frecuente en edad premenopáusica, netamente eso. Ahora, si nos preguntamos la etiología, la etiopatogenia de la ectasia ductal, en realidad es desconocida, pero se le atribuye a dos teorías. La primera es el envejecimiento, en donde vemos que hay una transición del tejido glandular normal de la glándula mamaria hacia una transición del tejido graso. Y otra teoría es asociado al tabaco, en donde es la ectasia ductal. Tenemos que recordar que la clínica más frecuente o característica es la telorrea unilateral, que puede ser diferentes coloraciones, ya sea verdosa, marrón o negra, y se puede asociar a sensibilidad y enrojecimiento, pero netamente acordarnos de la telorrea unilateral. Siempre que hablemos de telorrea, hace un momento ya les mencioné, pensar en ectasia ductal o pensar en papiloma intraductal. Netamente esas dos patologías. Bueno, aquí mencionamos el diagnóstico de imágenes, nos faltó poner la ecografía. Aquí también vemos lo que es la mamografía, la galactografía. Netamente ponemos aquí diagnóstico diferencial. Como ven, es una enfermedad que se da en la premenopausia y se suele confundir con otras patologías. Es por ello que es necesario hacer el diagnóstico a través de imágenes. Generalmente no requiere tratamiento y en caso lo requisiera o en caso lo requiera, se le puede dar antibióticos o analgésicos. O también en algunos casos netamente se basa en el cuidado personal, la higiene. En algunas compresas tibias, si es que está asociado al tabaco, dejar de fumar. Y en muy pocas ocasiones es raro que sea quirúrgico, en donde se tenga que hacer una incisión local. Muy pocas veces. Ahora, también hay otro dato en donde mencionan como clínica el pezón invertido. Me olvidé mencionarles esto. Aquí, el famoso pezón invertido también se le asocia a lo que es la ectasia ductal. Continuando, ya lo que es la última parte de trastorno funcional, hablamos del dolor mamario. Aquí netamente lo que tenemos que entender es la diferencia entre mastodinia y mastalgia. Ahora, es importante recordar esto porque vamos a poder diferenciar algunas enfermedades netamente sabiendo este concepto. Mastodinia viene a ser un dolor que es un dolor premenstrual, es un dolor cíclico. Entonces, va a aumentar el volumen y el dolor antes de la menstruación. Y va a mejorar
con la menstruación. Ahora, además, el diagnóstico es clínico, como podemos ver, y tenemos que recordarnos que la mastodinia está asociada a lo que es la mastopatía fibroquística. A diferencia de la mastalgia, que es un dolor agudo, opresivo, muy diferente, que puede ser cíclico, puede ser no cíclico, puede ser inespecífico o extramamario. Ahora, el diagnóstico de esto puede ser, o requerimos netamente imágenes. ¿Por qué? Porque al hablar de un dolor cíclico puede ser la misma menstruación, un dolor no cíclico puede ser un fibroadenoma, un dolor extramamario puede ser una osteocondritis, un ERGE, puede ser alguna enfermedad cardiovascular. Entonces, necesitamos aquí imágenes para poder diferenciar de otra patología, porque nos podemos confundir. Bueno, un dato que les puedo dar es que el 5% de mastalgias se puede asociar a cáncer. Es un dolor que no tiene que ser cíclico, es un dolor constante, persistente, unilateral. Bueno, eso lo mencioné más adelante cuando hablaremos un poco de cáncer, pero entenderé algunos pequeños conceptos previos. Bueno, aquí entramos a los trastornos inflamatorios y es importante mencionar la mastitis porque es una patología que vamos a ver muy frecuente, ya sea en pediatría, en gineco, en la rotación en los hospitales en los cuales vamos a asistir. La mastitis viene a ser una acumulación de leche de los canales en el pecho por causa de un ingreso de una bacteria. Ahora la pregunta es cómo esta bacteria ha podido ingresar a la mama a través de grietas o fisuras en el pezón, aquí. Esa es la puerta de entrada de la bacteria. ¿De qué bacterias hablamos? Hablamos de la Staphylococcus aureus, en primera instancia. Puede ser Streptococcus, Epidermidis, pero más frecuente el aureus. Dentro de la clínica nos puede dar, y es muy importante, como van a ver en la siguiente imagen, un enrojecimiento, rubor, calor, dolor, puede estar asociado a fiebre. Y algo que nos va a poder servir para el diagnóstico y para un tratamiento específico es el cultivo. La mayoría de veces el diagnóstico va a ser clínico, porque nosotros mismos vamos a poder ver y percibir la mama que va a estar flogótica, rubótica. Y bueno, como lo mencioné hace un momento, el tratamiento viene a ser, si está asociado a fiebre, analgésicos, vemos que la mama está un poco hinchada, eritematosa, vamos a ver lo que es el antibiótico. Aquí se suele usar lo que es la oxacilina. También podemos usar lo que es la cefalexina, 2 gramos por día. Y netamente el antibiótico se tiene que dar por 10 días. También aquí se suele usar lo que es la doxiciclina. En casos de pacientes que son alérgicos a penicilina, se puede usar lo que es la eritromicina. Y netamente también por 10 días. Ahora, en casos la paciente presente abscesos, recuerden que todo absceso tiene que ser drenado. Bueno, aquí, diagnóstico diferencial. Me estaba olvidando. Eh, es muy bueno, primero recordar que existe mastitis puerperal y mastitis no puerperal. Es muy frecuente la mastitis en puérperas. Pero ¿qué pasa en el caso de que se presente la mastitis en una mujer que no está dando el lactar? Entonces, aquí le pongo como diagnóstico diferencial para que tengan el siguiente dato. Un tipo de cáncer, que es el cáncer inflamatorio o carcinoma inflamatorio, se suele presentar como una mastitis aguda. Entonces, en caso de que no exista, bueno, en casos que la madre no esté dando el lactar, no sea una puérpera, tenemos que descartar esa mastitis. Tenemos que descartar esta mastitis no puerperal, lo que es el carcinoma inflamatorio. O sea, en conclusión, en resumen, una mastitis no puerperal, descartar carcinoma inflamatorio. Netamente es eso. Ahora, aquí esta imagen es para que puedan un poco eh, netamente mencionar lo siguiente, que la mastitis no es una contraindicación de la lactancia. Es más, la lactancia ayuda a eliminar la infección. Y si es que se deja de lactar, puede empeorar los síntomas. Entonces, vuelvo a repetir, la mastitis no es una contraindicación de la lactancia, es una pregunta que suelen hacer en pediatría.
muy pocas veces es higiénico, pero siempre es bueno recordarlo porque nos van a hacer preguntar en las rotaciones. Bueno, aquí son recomendaciones en caso de sea una mastitis puerperal. Dentro de ellas tenemos las variaciones, una buena técnica de latancia, eh, lo que es la extracción de una mama antes de empezar con la otra, las posiciones, extraer la leche de los pezones, entre otras recomendaciones que les voy a dejar aquí. Bueno, este es un plus, como les mencioné al inicio, la enfermedad de Monroe. La enfermedad de Monroe es una enfermedad que es post-trauma, un trauma local, claro. Ahora, ¿qué va a causar este trauma? Va a causar una tromboflebitis venosa de las venas subcutáneas. Entonces vamos a poder verla así. ¿Y qué va a causar? Dolor, netamente dolor. La mayoría de veces no requiere tratamiento, pero en casos se pueda ver que son un poco asintomáticos, se le da calor y analgésicos, netamente. Bueno, entramos a las lesiones proliferativas como es la mastopatía fibroquística. El otro nombre también es displasia mamaria. ¿Qué tenemos que recordar aquí? Que también es una enfermedad premenopáusica, asociada a lo que es el estrógeno, y es una patología benigna y crónica, en donde va a haber una transición del tejido glandular normal hacia el tejido quístico. Ahora, acá hay unas palabras como tips, le puedo dejar, es que suelen llamarlos tumores palpables. Siempre que escuchen esas palabras tenemos que pensar en esto. Bueno, aquí tenemos que recordar la estructura afectada, o sea, cuál es la unidad estructural que va a estar afectada en esta enfermedad, es la unidad terminal ducto lobular. Netamente es esto. Recordamos a los conductos, a los lóbulos. Estos son los pequeños lobulillos. Ahora, la unión de este conducto con el óvulo viene a ser la unidad terminal, esta. Y ese es el lugar donde se van a crecer los quistes. Y también recuerden que ese lugar también se suele asociar a lo que es los carcinomas. Ahí también suelen crecer los carcinomas. Ahora, ¿qué recordarle la mastopatía? Hace un momento les mencioné que la mastorinia viene a ser una manifestación clínica muy frecuente de mastopatía fibroquística, que viene a ser bilateral. Una mastodina bilateral es asociada a mastopatía fibroquística. Y también los nódulos palpables que les acabo de mencionar. Ahora, existen tipos que son proliferativos y no proliferativos. Más frecuentes son los no proliferativos y que no están asociados a cáncer de mama. Ahora, los proliferativos pueden tener atipia y no atipia. Los que no tienen atipia tienen un leve riesgo de cáncer de mama. Y los que sí tienen atipia son asociados a carcinoma y netamente a hiperplasia ductal. Ahora, el diagnóstico en esta enfermedad netamente nos vamos a basar en imágenes, pero lo más importante es el BAF. El PAF. ¿Qué viene a ser esta? Viene a ser la punción por aspiración de aguja fina. Netamente biopsia. Ese es el diagnóstico definitivo en estos casos porque nos podemos confundir con otras patologías, ya que recuerden que muchas enfermedades se dan en este grupo etario que es premenstrual y nos suele un poco hacer confundir. Ahora, netamente el tratamiento no es, generalmente no requiere, es un seguimiento ecográfico. En caso de sea sintomático y necesite tratamiento, el tratamiento es hormonal. Pero no olvidemos que la biopsia es el diagnóstico definitivo en estos casos. Bueno, dentro de los tumores, el fibroadenoma es muy importante. Bueno, aquí vamos a hacer un alto. Las patologías como la ectasia ductal, la mastopatía fibroquística son patologías premenopáusicas. Pero aquí el fibroadenoma viene a ser una patología que va a ser muy frecuente en pacientes jóvenes, en pacientes menores de 25 años. El grupo etario viene a ser de 15 a 35. También asociado es un tumor estrógeno dependiente. Que esta va a poder crecer cuando hay gestación, lactancia y anovulatorio, o sea, cuando esté tomando fármacos que inhiban la ovulación.
Como característica del fibroadenoma tenemos que llevarnos las características ecográficas, que es lo que nos pueden preguntar en exámenes y es lo más bueno, correlacionado con la enfermedad. Es un tumor móvil, bien limitado, localizado frecuentemente en el cuadrante superior externo y generalmente no tiene dolor. En un 80% es unilateral y un 20% es bilateral. Ahora, como lo mencioné hace un momento, la ecografía o las características ecográficas es muy importante recordar. Es un nódulo sólido, bien limitado, definido, ovoide, hipoecoico, como vemos aquí. Eso es por ecografía. En mamografía podemos ver lo que es la palomita de maíz, aquí, o la canchita, como lo quieran llamar. Pero el diagnóstico siempre, acuérdense, es otro tip también. Todo fibroadenoma tiene que ser biopsiado. Y también por el mismo método que hablamos hace un momento. En esta parte está guiado por ecografía, el PAF. Siempre lo que es patología mamaria vamos a tener que terminar en lo que es la biopsia, imágenes y biopsia para poder tener un diagnóstico definitivo, porque se puede confundir. Muchas veces suelen presentarse algunas formas de otras enfermedades y podemos confundir. Bueno, el tratamiento de lo que es el fibroadenoma, sí, esto sí preguntan. Lo voy a mencionar ya viendo un poco las imágenes aquí. Vamos a dividirlo en dos grupos etarios, menores de 30 años y mayores de 30 años. Pacientes menores de 30 años, lo que vamos a hacer es tener una actitud expectante. Vamos a hacer un seguimiento ecográfico. En caso el tumor tenga un crecimiento rápido, en caso sea sintomático, sea un tumor grande, hablamos de 2 a 3 centímetros, la paciente tenga más de 30 años, el tratamiento viene a ser quirúrgico. Es una cirugía simple en realidad. Se extirpa el tumor. Como ven aquí, están realizando la cirugía. Es una cirugía simple, cauterizando y retirando el tumor. Y miren cómo queda. Una pequeña cicatriz. Bueno, una variante del tumor filoides. ¿Qué tenemos que recordar aquí? El tumor filoides es un tumor que crece rápido y es una masa, es voluminosa. Además de la ingurgitación venosa. Eso tienen que aprender de tumor filoides. Un tumor que crece muy rápido, 40 años, 50 años, es la edad que es más frecuente. Es tumor que crece rápido, masa voluminosa y ingurgitación venosa. Esos tres son características de tumor filoides. Ahora, pues, la mayoría de veces suele ser un tumor benigno, pero puede ser maligno o borderline, el borderline viene a ser entre maligno y benigno. Pero el borderline y el maligno están asociados a recidiva y a metástasis. Pero la mayoría de veces, como les menciono, es benigno. Ahora, otro dato que siempre han preguntado es la complicación más frecuente de un tumor filoides o también preguntan, la asociación de un tumor filoides es el sarcoma. Un 10% desarrollan sarcomas. Eso también es muy importante recordar. Y bueno, el tratamiento es quirúrgico, no una mastectomía. O el retirar el tumor también. Aquí, como ven, es un tumor, es una masa voluminosa, crece muy rápido y también pueden ver la ingurgitación venosa. Tratamiento, cirugía. Bueno, aquí, bueno, para ya terminar lo que es la charla del día de hoy, de la primera parte, les he dejado unas pequeñas preguntas, vamos a desarrollarlas. En el prepuerio, la aparición de una tumoración con signos de flebosis en la mama sugiere el diagnóstico de, primero la palabra clave aquí viene a ser el prepuerio. Dentro de todas las patologías mamarias que les acabo de dar, la única enfermedad que hemos mencionado en el prepuerio viene a ser, muy bien, yo sé que le dijeron, mastitis. Ahora, otro signo característico es la flebosis. Bueno, enfermedad de Paya la vamos a mencionar más adelante cuando hablemos de cáncer. Ahí les voy a explicar también estas.
Pero aquí la respuesta sería mastitis. Netamente porque es una enfermedad puerperal que es muy frecuente en puérperas y por la flogosis, una mama eritematosa, como hemos visto en las imágenes anteriormente. Una mama con calor, rubor, flogosis, eritematosa, hinchazón, dolor. Entonces, netamente es eso. Bueno, esa pregunta sí tiene un poco de trampita, como suelen decir. La leemos. El flujo sanguinolento por el pezón es más característico de... Ahora, aquí el flujo sanguinolento se pueden, o en otras palabras, como les mencioné, puede ser la telorrea sanguinolenta por el pezón es más característico de... Eso cambia, ¿se dan cuenta que ese término puede cambiar la respuesta? Entonces, ¿qué les dije de la ectasia ductal? La ectasia ductal era una enfermedad que causaba una telorrea unilateral. Pero no les hablé de sanguinolento, porque no produce, no tiene un flujo sanguinolento. Cáncer de mama, sí, tenemos una. Ahora, dentro de la telorrea, también tienen que recordar que al inicio les mencioné dos enfermedades características, la ectasia ductal y el papiloma intraductal. Son dos enfermedades que nos pueden causar telorrea sanguinolenta. También entra dentro de nuestras opciones. Mastalgia cíclica, bueno, no. Quiste de mama tampoco. Entonces, dentro de estas dos que nos quedan, la B y la C, vamos a descartar lo siguiente. Tenemos que recordar que el papiloma intraductal, bueno, vamos a aprovechar que no hemos mencionado esta enfermedad. El papiloma intraductal, ¿a qué se refiere? Es una enfermedad donde hay una proliferación de epitelio del conducto galactóforo. Ahora, esta proliferación de epitelio va a ocupar la luz que puede llegar a obstruir el conducto. Entonces, ¿cuál es la clínica del papiloma intraductal? El 60% de los papilomas intraductales se presentan con una telorrea sanguinolenta o con una secreción serosa también le pueden poner. Pero netamente es eso, que el epitelio puede crecer tanto del conducto que puede llegar a 2-3 centímetros y pueden obstruirlos. ¿Cuál es el tratamiento? El tratamiento es quirúrgico. Entonces, ¿cuál sería la respuesta aquí? Un poco con trampita, como les dije al inicio, es el papiloma intraductal. El cáncer de mama tiene otras manifestaciones, tiene otra forma o tiene otra sintomatología, lo vamos a mencionar también. Pero es más frecuente entre estas el papiloma intraductal que puede generar una telorrea sanguinolenta. Entonces, en conclusión, pasamos a la siguiente y vamos a cerrar un poco los conceptos que he mencionado ahorita. Adolescente de 16 años, hace 5 días, ha notado una secreción sanguinolenta. Volvemos a lo mismo del anterior. Secreción sanguinolenta a 16 años. Por la mama derecha. Sin antecedentes familiares de patología mamaria. ¿Cuál es el diagnóstico probable? Esto fue en el 2010, no tan antigua que digamos. Bueno, hablamos del fibroma. El fibroma no tiene como característica secretar una telorrea sanguinolenta, entonces no. Cáncer de mama puede ser. Mastopatía fibroquística, hemos dicho que la clínica más frecuente de esto es una mastodinia, no una secreción, tampoco. Papiloma intraductal, hace un momento acabamos de mencionar, entonces también puede ser. Vamos entre estas dos de nuevo. Tumor filoides, el tumor filoides, como lo mencioné, es una mama voluminosa, es una masa muy grande, asociado a 40, 50 años, la paciente tiene 16, también descartado. Entonces, aquí podemos sacar lo siguiente, la edad de la paciente nos puede ayudar mucho. A los 16 años es muy poco frecuente el cáncer de mama, que nos ayudaría ya a descartarla, ¿no? Pero como hace un momento hemos mencionado, la telorrea sanguinolenta es más frecuente en papiloma intraductal que en un cáncer de mama. Además, otro dato que nos ayuda es la edad, ¿no? Entonces, en este caso sería la respuesta en papiloma intraductal. Que les mencioné también es una patología benigna. Conclusión, proliferación de conductos galactófaros. Es una proliferación del epitelio del conducto galactóforo, mejor explicado, que generan como clínica una telorrea sanguinolenta, que es más frecuente en este grupo de edad, como podemos mencionar en el caso clínico, y el tratamiento es quirúrgico. Aquí está. Eso sería todo. Gracias.